Somos pensamiento y transformación positiva. Nuestra Escuela Metafísica Connie Méndez Verde Luz te ofrece una amplia gama de cursos apegados a las enseñanzas de Connie Méndez. Deja que la divinidad acompañe tu camino e intégrate a nuestras aulas virtuales para acercarte a la transformación por medio del pensamiento positivo. Cada palabra que pronuncias es un decreto que se manifiesta en el exterior. Las palabras construyen tu vida. Estamos a unos momentos de comenzar nuestra siguiente transmisión. Om Radio, un espacio para todo aquel que busca compartir un mensaje de bienestar a nuestra audiencia. Transforma tu perspectiva a través de nuestros programas de la mano de expertos. Sintonízanos en Facebook Live, YouTube, Spotify, iBooks y Apple Podcast. Comenzamos. Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto: 2222 51 83 21 y 2222 55 54 34. Reflexiones Colapsic. Comenzamos. Muy buenos días, amigos de Om Radio. Me da mucho gusto estar nuevamente frente a ustedes para compartir algunas reflexiones en torno a fenómenos que se derivan de la pandemia que estamos viviendo. Ya llevamos más de un año en nuestra ciudad de haber recibido el primer caso, y de allá para acá, bueno, ya sabemos todo lo que ha pasado. Nos encontramos actualmente en una fase en la que eventualmente empezamos a ver que la luz del final del túnel está más próxima. Se ha ido dando pie al proceso de vacunación, primero del personal de salud que estaba en primera línea. Prácticamente ya están todos ellos inmunizados, y se ha ido avanzando muy bien y bastante en torno a la inmunización de las personas mayores de 60 años, que son, lo sabemos, las personas más vulnerables a los efectos nocivos y hasta mortales de este virus. Entonces, en ese sentido podemos empezar a decir que esa famosa frase de hace meses de domar la curva epidemiológica, al menos en nuestro país, empieza a tomar visos de realidad. Enhorabuena, y bueno, pues eso no quiere decir que bajemos la guardia. Debemos de seguir manteniendo los lineamientos de sanidad, la famosa sana distancia, lavarse las manos constantemente, usar gel, usar el cubrebocas en lugares públicos, sobre todo lugares cerrados. Y en ese sentido, creo que podremos hacer que poco a poco esta pesadilla vaya dejando de ser tal. Bueno, y nos encontramos en un maravilloso mes, el mes de abril, que en nuestras latitudes siempre es un mes hermoso, caluroso, con ganas de salir a disfrutar de la naturaleza. Todo se está reverdeciendo. Ahora sí que, como suele decirse, 1000 flores brotan, 1000 colores, 1000 aromas. Y es un mes que desde hace mucho tiempo en nuestro país se le ha dedicado. Bueno, originalmente el día 30 de abril se habría dedicado al niño, y en los últimos años se ha tomado la sana costumbre, creo yo, de conmemorar todo el mes, o de usar todo el mes como un mes de conmemoración y de recuerdos de la niñez, recordando que todos hemos sido niños y por lo tanto todos nos merecemos este autorreconocimiento y autofestejo. Y por lo mismo, en nuestro equipo, Colapsic, hemos tomado la decisión de usar los programas como este de Om Radio para hablar sobre temas que tienen que ver precisamente con la niñez en el contexto de la pandemia. Y bueno, entonces todo este mes vamos a estar
editando cápsulas que tengan que ver con ello. Y empezaremos el día de hoy con un tema que es de lamentarse, ¿verdad? Pero que precisamente la pandemia nos lo está cada vez haciendo que explote en nuestra cara. Y nos estamos refiriendo al tema del maltrato infantil y los problemas de negligencia que las autoridades sanitarias en todo el mundo nos están comentando, nos están informando que se ha ido incrementando precisamente en las condiciones o por las condiciones que la pandemia nos ha obligado a adoptar. No es el único fenómeno que se ha exacerbado. En programas anteriores hemos comentado de otros temas que efectivamente la pandemia ha venido a exacerbar, dadas las circunstancias a las que nos hemos visto obligados, sobre todo de reclusión. Y bueno, pues en el caso de los niños han sido uno de esos sectores de población altamente agredidos y afectados por la pandemia. Entonces el día de hoy vamos a empezar a hablar, repito, de esta problemática y vamos a hablar del maltrato infantil y de los problemas de negligencia. Quisiera yo aportar algunos datos como para contextualizar la situación. El primero, la UNESCO nos informa, nos da un dato justamente de hace un año, ¿sí? Del 22 de abril del año pasado, cuando recién la pandemia estaba empezando a hacer sus efectos, ¿no? Y es un dato que llama la atención por el contexto histórico, ¿verdad? Y en el que nos dicen que 7 de cada 10 niños sufren maltrato en México. Uh-huh. Y cada año 6 millones de niños sufren abuso severo en América Latina. Es un dato que por sí mismo nos debería de llamar mucho la atención, que nos debería de ocuparnos en observar qué es lo que hacemos con los menores de edad, en tanto padres, en tanto tutores, maestros, o simplemente adultos que tenemos que relacionarnos con los niños y que a la luz de estos datos uno tendría que preguntarse hasta qué punto pudiéramos estar incurriendo o en el abuso en sus distintas modalidades o en la negligencia. Un segundo dato nos dice, la propia UNESCO nos señala que 2 de cada 3 menores de 15 años experimentan algún tipo de disciplina violenta en el hogar, ya sea física o psicológica. Este es un punto muy, pero muy, muy importante porque el índice tan alto, 2 de 3 niños, nos habla de que en nuestro contexto social, y con esto no me estoy refiriendo solo a nuestro país, sino que es algo muy generalizado, la violencia infantil o el abuso en sus distintas modalidades hacia el niño o la negligencia en la que incurrimos es algo tan extendido que al parecer forma parte de un rasgo de nuestra sociedad, al punto de que entonces podríamos hablar de que se ha normalizado esta situación. Y eso es muy, pero muy, muy grave, ¿no? Creo que a todos nos ha tocado de alguna u otra manera la experiencia de vivir esa violencia cuando éramos niños, por supuesto, o de observarlo actualmente cómo se le aplica a los niños, porque lamentablemente todavía en la cabeza de muchos padres, de tutores, de maestros, existe la frase o el eco de esta frase que dice algo así como que la letra con sangre entra, ¿no? Es una frase que antaño era bastante reivindicada sobre todo por los maestros y por los padres cuando se tenían que poner en el papel de maestros, ¿verdad? Alude esa frase al hecho de que, pues, a golpes y con sufrimiento vamos a hacer entender a los niños el contenido académico o incluso las reglas de la vida, ¿no? Bueno, de entrada tenemos que decir algo. Cuando nosotros aplicamos violencia hacia los niños, con la idea de que los estamos educando, tengan ustedes la seguridad de que lo único que estamos provocando es la creación de la neurosis, un trastorno muy severo que los humanos habrán de desarrollar con respecto a sí mismos,
pero que se ha de inducir este trastorno, esta estructura de personalidad, desde la infancia. ¿Sí? La neurosis no surge en la adolescencia, no surge en la vida adulta, sino que se va configurando desde los primeros contactos que el niño va a tener con el adulto. Y si el adulto lo va a educar en esta tesitura de que por las cosas que él haga, o a veces piense, o a veces diga, lo hemos de castigar, en ello radica uno de los factores principalísimos de la emergencia de la neurosis. Después esta se va a convertir en una estructura de personalidad y por lo tanto hemos de considerar que los efectos que esto ha de tener para la persona serán efectos para el resto de su vida. ¿Sí? De ese calibre es la importancia que hemos de darle a este tema por los daños tan extendidos y tan normalizados que al paso del tiempo han llegado a adquirir. En ese mismo sentido, nos dicen que uno de cada dos niños son sometidos a castigo corporal. Clásico, ¿verdad? Si no nos obedecen, si no hacen su recámara, si no comen bien, si no se termina la comida, si no hacen la tarea o si reprueban, solemos incurrir en el castigo corporal. Como si el castigo les enseñara a los niños lo que deben de hacer. Algo que debemos nosotros de tener muy presente es que con el castigo no enseñamos, con el castigo asustamos, con el castigo inhibimos, con el castigo neurotizamos. Uh-huh. Bueno, entonces yo insisto en esto porque estos datos por sí mismos son bastante, pero bastante alarmantes y hablan sobre todo de esta normalización que se hace de la violencia. No es casual que en ese sentido, en este mes, tenemos 3 fechas conmemorativas. La primera es la más conocida, el 30 de abril se celebra el Día del Niño y entonces tal vez como resultado, como una formación reactiva de nuestro sentimiento de culpa, decimos es el Día del Niño y los llevamos a pasear y les compramos globos y los llevamos al balneario, etcétera, etcétera. ¿Sí? Bueno, aparte de esta fecha que es la más conocida, tenemos que el 16 de abril, es decir, en esta semana, se celebra el Día Mundial contra la Explotación Infantil. Sin duda que es también algo que tiene que ver con esos sentimientos de culpa que la sociedad alberga al respecto, pues porque basta con que salgamos a la calle y veamos cómo los niños están siendo explotados y cada vez más. Uh-huh. Vamos, si nosotros circulamos por la calle, indudablemente nos vamos a topar en una esquina con 2, 3 niños de 8, 7, 5 años pidiendo limosna, vendiendo chicles o atravesándose con los grandes riesgos que esto implica para su salud física, para su integridad y por supuesto el daño emocional. Nos hemos insensibilizado a tal grado que tengo la impresión de que ni siquiera nos detenemos a pensar ya en eso. Para nosotros es parte ya del paisaje urbano, lamentablemente. Y también hay una tercera fecha, que es la del 25 de abril. Ese día se ha instaurado por parte de la UNESCO como el Día Mundial contra el Maltrato Infantil. Lamentablemente son de esas situaciones en donde la celebramos un día, pero los 364 días del año restantes hacemos caso omiso de ello. Sin embargo, bueno, por algo se empieza si queremos irle dando vuelta a esta situación y lo primero que tendríamos que hacer es pues tener presente, ¿verdad? Que no se trata de celebrarlo un solo día, sino se trata de tomar conciencia respecto a esto, porque es una tarea, que todos los adultos deberíamos de tomar como prioritaria, particularmente a la hora de relacionarnos con los niños. Bien, ahora, está de más decir, pero lo asiento como una tesis central, porque les decía yo, vamos a trabajar este mes cápsulas respecto a los niños, y entonces una y otra vez estaremos remitiéndonos a esta tesis, que dice que como derivado de este
abuso infantil en sus distintas modalidades y esta negligencia que mostramos ante los niños, los riesgos y peligros a los que los exponemos, primero que nada, trastocan su desarrollo afectivo, intelectual, académico, relacional, de salud física y de salud emocional, e incluso, ya lo veremos en su momento, pueden trastocar también su desarrollo sexual. Eventualmente pueden provocar daños severos que pongan en riesgo la supervivencia del niño. De esa magnitud son los riesgos y los peligros a los que podemos estar orillando a los niños cuando incurrimos en los distintos abusos o en la negligencia. Bien, ahora, he estado usando algunas categorías que será importante que las tengamos presentes porque son categorías que en el lenguaje coloquial, en el lenguaje de la calle, solemos usarlas como sinónimo. Como muchas otras cosas que hacemos, a veces escuchamos el término en boca de algún profesional, luego lo hacemos nuestro y sin más ni más lo utilizamos con tal laxitud que con el concepto podemos estarnos refiriendo a otras ideas. Entonces, el día de hoy me gustaría asentar que es importante tener presente 4 categorías que, repito, parece que son sinónimos, pero que en realidad significan cosas diferentes, aunque van muy de la mano, ¿no? El primero tiene que ver con la categoría más general, que es la que se conoce como de maltrato y negligencia. Se le va a denominar así a ese maltrato que el tutor, que el cuidador, que el padre o alguien que no es de la familia y que está encargado de cuidar al niño, puede generar sobre los niños, ¿no? Y este maltrato o negligencia, que puede ser promovida por este tipo de personas, se constituyen en un factor importante para la evaluación y la emergencia de algún trastorno de algún trastorno anímico o alguna enfermedad física derivado de los daños que el maltrato y la negligencia pueden provocar. Esta es la categoría más general, maltrato y negligencia. Ahora, de ahí se desprenden 3 categorías particulares. Una que es maltrato físico infantil. ¿A qué vamos a denominarle maltrato físico infantil? Es a todas esas lesiones no accidentales infligidas a un niño, puede ser desde un golpe, fracturas o daños que puedan poner en riesgo su supervivencia y que son provocadas por el tutor o el cuidador del niño. Se les considera maltratos independientemente de la intención del agresor. Esto, por lo que señalaba ya hace unos momentos, muchas veces pensamos que si le damos una zurra al niño va a aprender la clase, o que si le damos una golpiza severa, a más severa sea la golpiza, mejor será la educación que le estaremos impartiendo. Volvería yo a repetir, ¿verdad? No estamos educando, estamos neurotizando. Y en ese sentido, una tesis que hemos de sostener será la de que entre menos recurramos a actos de maltrato, mejor estaremos educando al niño. Y hacemos nuestro ese lema de que no le digas no, dile cómo. Y mucho menos no le pegues, explícale. Esa sería la forma adecuada de enseñarle y de transmitirle a los niños los valores, las enseñanzas, los aprendizajes que queremos transmitir. Ahora, hay disciplina física, por supuesto que sí, y que es válida implementar, pero esa disciplina física será válida y exenta de estar conceptualizada como algo dañino, sí y solo si no provoque ninguna lesión física y sea razonable.
¿Qué podríamos entender por esto? El ejemplo, ¿verdad?, de un niño que está constantemente haciendo ahí algún desaguisado en la casa, ¿verdad? Bueno, le hemos de explicar primero que por qué no lo tiene que hacer o por qué lo que va a hacer. Más bien, tendremos que explicar que eso que hace tiene consecuencias. A veces llegamos a perder la razón, eso por supuesto que tenemos que aceptarlo, ¿verdad? Y si esto sucediera y nos viéramos obligados a poner un alto, recurriendo a la disciplina física, esta no tendría que pasar de, por ejemplo, una nalgada, por decir algo. Lo que se ha dado en llamar un zape, ¿verdad? Lo cual yo tampoco recomendaría tanto, me iría yo más por el golpe en los glúteos, ¿no? Porque entonces el niño vería que nosotros estamos molestos por lo que está haciendo y frente a la molestia que nosotros exhibimos, eventualmente el niño pueda reaccionar, temeroso de perder la atención, la protección, el cuidado, el amor de su tutor, de su cuidador, ¿sí? Pero esto, por supuesto, debemos de considerarlo como una elección de última instancia. Bien, esto es lo que vamos entonces a considerar como un maltrato físico infantil. Ahora, existe una categoría para la cual incluso vamos a destinar un programa en particular por la gravedad del asunto, misma que en esta pandemia también se ha exacerbado, y que es la categoría del abuso sexual infantil. Por abuso sexual infantil hemos de considerar cualquier tipo de actividad sexual con un niño que esté destinado a proporcionar una satisfacción sexual al adulto, al cuidador o al tutor. Eh, y que tenga alguna responsabilidad para con el niño, ¿no? Entonces, actividades como la caricia de los genitales, la penetración, el incesto, la violación, la sodomización y exhibicionismo de los genitales o del cuerpo en general, sin, incluyendo cualquier tipo de explotación del niño, sin necesidad de contacto por parte del adulto, por ejemplo, obligar, engañar, atraer, amenazar o presionar al niño para que participe en actos de satisfacción sexual de adultos o de terceros. Todo esto, todas estas actividades, si el cuidador o el adulto las realiza con un niño y tiene como fines obtener una satisfacción sexual de ese adulto o una gratificación económica de ese adulto, entrarán en la categoría de abuso sexual infantil. Lamentablemente, les decía yo, es algo que se ha incrementado antes de la pandemia, pero durante la pandemia, y no solo en nuestra ciudad, en nuestro país, sino en el mundo entero. Lamentablemente, cada vez estamos siendo un público receptor de noticias y más noticias que dan cuenta de esta situación, ¿no? La trata ya no de, antes se decía la trata de blancas para referirse a personas adultas, ahora ya es la trata de niños y de niñas. Bien, la tercera categoría tiene que ver con la negligencia infantil, ¿sí? Esta se considera como cualquier acto atroz u omisión por parte del progenitor o cuidador que prive al niño de alguna necesidad básica correspondiente a su edad y que en consecuencia provoque o genere una probabilidad razonable de daño físico o psicológico en el niño, ¿sí? Fíjense bien, hay maltrato físico infantil, hay abuso sexual infantil y hay negligencia infantil como categorías que entran dentro de una categoría mayor que es la de maltrato y la negligencia. Esta última, la negligencia infantil, vean, es la que, a mi parecer, está más extendida, más normalizada, porque hasta en muchos ámbitos forma parte de la llamada educación cotidiana, ¿sí? Una pregunta para el público que nos está escuchando. ¿Cuántos de nosotros no hemos, por comisión o por omisión, impedido a un niño que
cubra una necesidad básica propia de su edad. Por ejemplo, el juego, ¿sí? Por ejemplo, el responderle a las preguntas que el niño tiene por los fenómenos que ve en la vida. Simple, ¿verdad? En ocasiones el niño está recibiendo, en esta época de pandemia, clases a través de la computadora y ve pasar por ahí una mariposa que se mete a su casa furtivamente. Lógico que el niño va a querer seguir el vuelo de la mariposa y muy probablemente nos haga preguntas de dónde viene, por qué está ahí, por qué tiene sus colores. Y esas son necesidades básicas que el niño tiene a esa edad. Quiere saber cuántas veces y cuántos de nosotros no hemos respondido con un ya cállate, pon atención, no te distraigas, ¿sí? Lo cual va contribuyendo a que a poco minemos en el niño esa pulsión propia de saber que a mediano o largo plazo va a provocar una inhibición permanente, crónica, que impida al rato a ese niño ya no responder en clases, sino simplemente le impida preguntarse por sí mismo. Por eso decíamos, la neurosis es una estructura de personalidad que se crea a partir de las primeras experiencias infantiles. Y unas de ellas serían estas que estamos ahora comentando. Bien, impedir al niño que cumpla con necesidades básicas propias de su edad y que es algo que el adulto suele hacer, es a lo que llamaremos negligencia infantil y es de consecuencias inevitables, ¿no? Esto se ha ampliado, se ha profundizado en el contexto de la pandemia. Y esto ha sido así porque el confinamiento al que nos hemos visto todos expuestos ha generado una mayor vulnerabilidad a la violencia. El estar encerrados, el estar todos los días cara a cara con las mismas personas, a todos nos ha llegado a fastidiar, a molestar. Y esto genera un incremento en la tensión familiar, un mayor aislamiento social y todo esto por la falta de espacios e incluso de servicios de protección. Digamos que la pandemia viral ha traído otras pandemias, ¿sí? En este caso familiares y de relación. El estar en confinamiento ha llevado a que eventualmente personas violentas hagan objeto de su violencia a los que están a su alrededor. Y particularmente los niños son los más débiles de la casa, los más indefensos de la casa, son los que están más expuestos a este tipo de situaciones. Quisiera yo hoy terminar el programa señalando un ejemplo que lamentablemente los poblanos tuvimos noticia en la semana pasada. Se nos informa del asesinato que una madre, escuchen bien, una madre hace de 2 de sus 4 hijos en la ciudad de Chignahuapa por motivos de venganza. Me voy a permitir leer la noticia porque esto les permitirá a ustedes entender por qué hoy de que quisiéramos empezar a hablar de esto. La noticia dice que Anabel M., originaria de Chimalhuacán, Estado de México, asesinó a 2 de sus 4 hijos para vengarse de su pareja y padre de los menores porque éste peleaba constantemente con ella y la golpeaba. Entonces, la mujer, dice la noticia, luego de ahorcar a su pequeña de apenas 2 años de edad, hizo lo mismo con su hijo menor de 8 años. Algo ocurrió con ella, porque antes de continuar con el objetivo de exterminar a sus 2 hijos restantes, decidió parar y llamó a la policía y se entregó. Y al entregarse, declara lo que ahora les estamos comentando. Fíjense, esta nota tristísima, lamentable, es más que todas las estadísticas un mejor ejemplo de lo que hemos ahora en este programa dicho, ¿verdad? El abuso infantil y los problemas de negligencia se han incrementado efectivamente con la presencia de la pandemia, porque a los niños se les ha confinado, como también a los adultos, pero estos están expuestos a la violencia que la familia o entre los adultos está dando. Y como son los más débiles o los menos, o los más indefensos, perdón, son propicios a ser objeto de la violencia.
triste la noticia, pero es un ejemplo lamentablemente inmejorable de lo que está ocurriendo actualmente. Bien, este es el primer programa que este mes dedicamos a los niños. Como ustedes verán, hay mucha tela de dónde cortar y yo los invito a que nos sintonicen en estos días de abril, porque vamos a seguir hablando de esto. Nuestro próximo programa, desde ahora me permito anunciarlo, se va a centrar alrededor de una categoría que también es muy importante, que ha crecido exponencialmente y que tiene que ver con el abuso sexual infantil. Pero bueno, ese es tema del siguiente programa y por el día de hoy pues me gustaría despedirme de ustedes agradeciendo su atención y recordándoles que el colectivo Colapsig del Hospital Universitario de Puebla sigue ofreciendo su servicio de atención psicoterapéutica a todo el público. En este momento estarán presentes nuestros teléfonos y nuestro horario y, como dice nuestro lema, estamos preparados para escucharlos y si ustedes están pasando por una situación que crean que es importante hablar de ella para sacudirse de ese malestar, cuenten con nosotros. Y por supuesto, y para terminar contextualizando el programa, si ustedes conocen de alguna situación en donde se esté provocando o desarrollando el abuso infantil en cualquiera de sus modalidades o la negligencia hacia los niños, sería bueno reportarla, porque los niños son completamente indefensos y están totalmente en nuestras manos. Muchas gracias y hasta la próxima. Reflexiones Colapsic. Somos un colectivo especializado en atención psicológica, porque en estos tiempos nuestra salud mental también es importante. En Colapsic estamos preparados para escucharte. Nuestros medios de contacto: 2222 51 83 21 y 2222 55 54 34. Reflexiones Colapsic. Encuentra este programa en nuestras plataformas de Facebook, YouTube, Spotify y Apple Podcasts. La Amatista. Sincronía para tu alma. Acompañamos tu camino con nuestros elementos holísticos. Conoce nuestros productos. Contamos con sistema de apartado. Aceptamos todas las tarjetas de crédito y débito, además de servicio a domicilio y sistema de envíos nacionales. Visítanos en Río Verde 5925, Jardines de San Manuel. Te atendemos con gusto de lunes a sábado de 10 a 6 de la tarde. Que los ángeles de la prosperidad acompañen tu camino. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad del conductor e invitados, sin representar necesariamente la postura o ideología de Grupo Om Radio.